voy a retroalimentar primero en esta horita la primera guía y luego en la otra hora la segunda guía. Esta es la primera. Ya. ¿Ven la guía, chiquillos? Sí. ¿Sí? Ya. En esta, mira, como quiero que la hagamos las dos en esta clase, yo voy a leer los textos, ustedes me van a ir contestando las preguntas, porque hay varios que me contestaron las preguntas, pero como ustedes lo mismo me recordaron que al final de esta, cuando la hicimos, no alcanzamos hacerla aquí juntos, y en el segundo texto es donde hubo mayores problemas. Pero también hay varios que aún no me la han entregado, pero como les dije, en el segundo hay varios temas. ¿De qué se trata esta habilidad? Es de encontrar información en el texto. En esta primera estrategia se llama buscar información o obtener información directa, porque nosotros encontramos la información acá en el mismo texto. Miramos el texto como lo hemos hecho siempre, vemos el título, con el título encontramos el tema, después nos dimos cuenta que empezaba con un señor director y con eso supimos que era una carta, miramos de dónde la habían sacado, que era del www El País, que es un diario español, donde tiene una sección donde hay cartas de personas comunes y corrientes, que no son los periodistas, y que escriben sobre datos que les parecen, ¿no es cierto?, importantes, sobre temas que a ellos les parecen relevantes. Y también el texto está acompañado de una fotografía que muestra principalmente cómo es la urbanización de una ciudad, porque se ven como autopistas bastante como ondulantes, entrelazadas, etcétera, que debe ser una de las grandes ciudades del mundo, ¿no es cierto? Y este texto tenía 2 párrafos. ¿Y qué es lo que decía? El título era Biotecnología Agrícola, ¿no es cierto? Por un lado, nosotros ahí al tiro sabemos que el tema tiene que ver con el campo, y biotecnología con esto que usamos, la bio, que significa vida, y tecnología, todo lo que tiene que ver con cables, cobre y todo lo demás. Señor director, la ONU advierte que si se mantienen las mismas prácticas agrícolas, la creciente urbanización y los actuales regímenes alimentarios, la cantidad de agua necesaria para la agricultura aumentaría entre un 70 y un 90% para el año 2050, según un informe publicado por el Programa de la ONU para el Medio Ambiente y el Instituto Internacional de Gestión de Agua. Actualmente, 1.600 millones de personas viven en zonas carentes de agua, y esa cifra pronto podría alcanzar los 2.000 millones. Aquí la persona que escribió está comentando el problema del agua que tenemos hoy día actualmente, que es algo muy evidente que toda la región nosotros lo vivimos, porque toda nuestra región o gran parte de nuestra región tiene problemas de agua, y en el mundo es igual. En el mundo es igual, hay un gran problema. Son muchas las personas, muchas millones de personas que hoy día tienen problemas de agua. Y en el segundo párrafo dice, para revertir esta situación, él va a proponer una solución, ¿no es cierto? El informe propone el establecimiento de agrosistemas que busquen un balance entre la ecología y la agricultura, a fin de aumentar la productividad agrícola y preservar el agua y la protección de los ecosistemas. Para ello, se ha de investigar y aplicar la biotecnología en productos agrícolas, situación a la que los movimientos ecologistas se oponen. Son los mismos que quieren comer sin que se preserve el medio, dejándolo abandonado. Este es el texto, chiquillo, que no es un texto muy grande, pequeñito, pero para donde tenemos que buscar. Y como regla general, chiquillo, nosotros sabemos que al mismo tiempo que vamos leyendo, tenemos nuestro destacador, tenemos nuestro lápiz y vamos subrayando lo importante, ¿no es cierto? Aquí subrayamos la ONU, ¿no es cierto? Los años, cuál es la solución, etcétera. Siempre estamos subrayando. Y la primera pregunta, que lo que me lo han contestado en general,
me lo han contestado bien, pero sí algunos se han equivocado para que vean. ¿Cuántos millones de personas son afectadas por la carencia de agua? ¿Cuántas eran hoy día, chiquillos? ¿Quién me puede decir? Ustedes me dicen la respuesta. ¿Cuántas son las personas que hoy día sufren por problemas de agua? 1.600. 1.600 millones. Muy bien, 1.600 millones. Y no es 2.000, porque 2.000 va a ser en un tiempo futuro si no se toma una medida. Hoy día son 1.600. Entonces, aquí no debería haber duda y es la letra. ¿Cuál es la alternativa? A. La alternativa correcta es la A. ¿Y cómo lograron encontrar esta respuesta? ¿Quién me lo puede decir? En el texto estaba. En el texto estaba. Entonces, obviamente nosotros nos devolvemos al texto, miramos, tal vez lo subrayamos, y ahí encontramos, ¿no es cierto?, la información, porque está ahí. En esta habilidad que estamos viendo, chiquillos, ustedes tienen que sí o sí devolverse al texto y buscar. Algunas cosas ustedes la podrían memorizar, ¿ya? La podrían memorizar, pero en general y mucho más seguro es que uno se devuelve al texto y les tenga así. Por ejemplo, ahora las pruebas de lenguaje hoy día ya no son tanto que usted tenga memoria para acordarse de ciertos datos que a ti te dijeron sobre que el profesor sobre lo que te expuso en clase o te dijo que estudiaras en un libro. Ahora las pruebas de lenguaje y las de historia, sobre todo, incluso las de biología, ¿ya? Incluso las de biología, tienen que poner el texto en la misma prueba, ¿ya? Para que ustedes busquen allí la respuesta. Algunas respuestas van en el orden explícito que está ahí, otras podrán ser mucho más implícitas y donde habrá que interpretar mucho más, pero ahora ya no puede ir descontextualizado en un control, chiquillo, en general, para que sea coherente. Para que sea coherente, el control debería ir con el texto, el lenguaje. Yo si le hiciera una prueba, yo lo estoy haciendo guía ahora nada más, pero lo mismo. En una prueba debería ir un texto donde ustedes, con las herramientas que les estoy enseñando yo ahora, busquen las respuestas correctas. Y en este caso, nosotros estamos buscando información directa. Contestamos la 1 y la 2, fácilmente no debería haber error en eso. Y aquí nos dice cuál es la técnica para obtener información explícita de forma directa. Es muy parecida también para la indirecta, son casi iguales. La otra dice un paso 3 nomás, pero es casi lo mismo. La información explícita es aquella que aparece literalmente en el texto. Esta se puede encontrar de forma directa o indirecta. La información directa se localiza en una parte específica del texto, mientras que la indirecta hay que rastrearla a lo largo del texto. Para extraer información explícita de forma directa debe seguir estos pasos. Ustedes vieron que la directa tiene que ver con textos de este tipo, así como el texto que tenemos más abajo, que es del jardín, que son textos, ¿no es cierto?, de prosa, etcétera. En cambio, en el segundo texto, chiquillo, ¿qué había en el segundo texto? ¿En qué había que fijarse? ¿Qué había? ¿Había un texto así? ¿O qué otro tipo de texto había en la otra guía? ¿Se acuerdan? Porque no había un texto de esta manera. Había unas imágenes de qué. Si alguien lo ha visto. ¿Qué había? En el que vimos último, En el último. los gráficos, la barra, eso. Sí, ¿se acuerdan? Eran los gráficos. Y en lo gráfico es distinto. Es distinto. Si bien la información también está ahí, pero uno tiene que mirar todo. En cambio, en esto uno va exclusivamente a esa información. ¿Ya? En el paso 1 dice, identifica y destaca la información clave de la pregunta. Las interrogantes que debes plantearte te están preguntando. ¿Cuál es el foco de la pregunta? ¿Cuál es la idea que tengo que encontrar en el texto?
De este modo, identificarás la información. Apaguen el audio, chiquillos, para que no haya tanta interferencia, por favor. Fundamental que te piden. Para esto, subraya con rojo las palabras, los conceptos centrales de la pregunta. Aquí, chiquillos, en la pregunta 1, ¿qué subrayarían ustedes? ¿Qué es lo que nos están preguntando? ¿Qué es lo importante de la pregunta? Viendo la alternativa que nos muestran. ¿Qué sería lo importante de la pregunta aquí, chiquillos? En la pregunta, ¿qué subrayarían? Para saber lo que hay que buscar, chiquillos. ¿Qué tendrían que marcar? Profe, no se escucha porque hay alguien moviendo hojas, creo. Sí, eso, a ver, chiquillos, espérense un poquitito, a ver. ¿Quién está con... A ver, ¿quién veo con... Los veo ahora todos con silenciados, pues. Y ahora se dio cuenta, ahora parece que lo cerró la persona. Gracias a quien lo haya cerrado. Ya, entonces estamos con la misma. A ver, acá. Ahí esto no nada que ver, perdón. Nada que ver si es la ya, espérense. Bueno, ahí está, espérense, les vamos a compartir pantalla. Ya, espérense, aceptar, vamos a ver ahí. Ya, estamos aquí. Entonces, chiquillos, ahora, ¿qué palabras subrayarían ustedes en la pregunta para saber lo que hay que buscar? ¿Cuáles serían las palabras que deberíamos subrayar? Si aquí vemos números, chiquillos, si aquí vemos números, ¿qué es lo que deberíamos subrayar acá arriba? Vamos, chiquillos, para que alcancemos a hacer las dos. ¿Personas afectadas? Ya, personas afectadas. Está preguntando, ¿cuántas son las personas afectadas? Eso es, ¿cuántas personas? Porque ahí tenemos que buscar si fueron 1.600, 2.600, 2.050 o 2.000. Tenemos que buscar, es muy importante, chiquillos, en esta habilidad, saber lo que se nos pregunta. La pregunta hay que entenderla, porque si no lo sabemos, obviamente difícilmente podemos buscar la respuesta. Difícilmente. Y acá lo que ustedes están buscando en la pregunta es cuántos millones de personas, ¿no es cierto?, no tienen agua. Y para aplicar esto mismo, y dice en el paso 2, encuentra y destaca la información clave en el texto, de acuerdo con el punto anterior, vuelve a leer el texto, encuentra la información que necesitas para responder la pregunta. Esta información puede mostrar la respuesta exacta a la pregunta o aparecer en términos similares, mediante sinónimos. Luego destaca en el texto con color rojo la respuesta. Acá, chiquillos. ¿Cuál es la pregunta? Dice, ¿qué propone el informe publicado por el programa de la ONU para el medio ambiente? ¿Qué palabra sería importante para que ustedes busquen en el texto, chiquillos? En la pregunta. ¿Qué palabra es importante acá en la pregunta? Vamos. ¿Qué palabra, jóvenes, es importante en la pregunta? La 1. Sí, pero la palabra en la pregunta. En la pregunta. La palabra en la pregunta. ¿Cuál es la palabra que a nosotros nos da señales de lo que tenemos que buscar? Propone información. Exacto, lo que propone la ONU. Muy bien, lo que propone la ONU. Ustedes ya me dijeron la respuesta, pero igual la reafirmamos y acá está. Mira, porque ahí dice, ¿se fijan? Ahí está, no pone una palabra parecida ni sinónima, sino que pone la misma palabra. Propone el establecimiento de agrosistemas que busquen un balance entre la ecología. Propone
¿no es cierto?, un establecimiento entre agro, sistema y ecología. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? ¿Cuál es la alternativa correcta, chiquillos? Para que todos lo tengan bueno, porque no todos lo han hecho. ¿Cuál es la alternativa correcta? Lo dijo un compañero. ¿Quién fue? ¿Cuál es la alternativa correcta? La letra A, establecer balance entre ecología y agricultura. La letra B, prevenir la aplicación de la biotecnología en la agricultura. Letra C, Establecer un balance entre ecología y la agricultura. muy bien, muy bien. Establecer un balance entre ecología y agricultura. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque aquí dice, en el paso 1, identifica y destaca la información clave de la pregunta. En este caso te están solicitando en el texto información acerca de lo que propone el informe de la ONU para abordar la carencia de agua. Los conceptos claves son, ¿qué propone? Así como me dijo la compañera, ¿no es cierto? El informe por la ONU. ¿Qué propone ese informe? ¿Qué es lo que hay que hacer? Eso es lo que está diciendo la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, dice que hay que hacer, ¿no es cierto?, una conjunción entre la agricultura y la biotecnología. Eso hay que hacer. ¿Pero quién lo propone? La misma ONU. Y después lo que hicieron, si vuelves a leer el texto te darás cuenta de que en el segundo párrafo, para abordar la carencia de agua, mantiene que el informe propone, ¿se fijan? El informe propone, está ahí, hay que subrayarlo, el establecimiento de agrosistemas que busquen un balance entre ecología y agricultura, a fin de aumentar la productividad agrícola y preservar el agua y la protección de los ecosistemas. Estaba la respuesta casi literal. Tal vez faltaba una palabra, sobraba otra, no sé. Pero estaba igual, chiquillo, igual. Entonces, por eso, no usen la memoria. Traten de no usar la memoria, chiquillo. Es importante, no podemos tampoco decir que la memoria no sirve. La memoria sirve y mucho, porque ¿qué harían ustedes si no supieran las tablas de multiplicar o muchas cosas, porque no se supieran su carnet de identidad y muchas cosas más? Es muy importante la habilidad de memorizar, pero en estos casos, más que memorizar, es que ustedes sepan encontrar, ¿ya? Sepan encontrar, tengan esa habilidad, y para encontrar hay que buscar, y para buscar hay que buscar en el texto, ¿ya? Y algunos lo escriben en el cuaderno y les queda muy bonito, usan destacadores incluso, y felicito a aquellos que están usando colores en su cuaderno porque se ve muy bien y se nota al tiro lo destacado, y donde algunos copian la síntesis, que dice que para obtener información explícita de forma directa debes identificar y comprender cuáles son los datos importantes de la pregunta. Luego necesitas encontrar esta información en el texto, la que puede aparecer en enunciados idénticos a la que contiene la pregunta o con palabras similares o sinónimos. Eso es, en definitiva, la síntesis de esta estrategia. Y ahora, practiquemos con un segundo texto, chiquillos. Este segundo texto, ¿cuántos párrafos tenía? ¿Cuántos párrafos tiene este segundo texto, chiquillos? Que está en 2 hojas. Entonces, ahí, ¿cuántos hay en el primero? ¿En la primera hoja? 2, 2. ¿Y en la segunda? Un poquitito para ver si lo alcanzamos. Me acuerdo que después se 3. 3. Hay 5 párrafos, y en este, chiquillo, pongan harta atención, porque aquí es donde hubo harto error, ¿ya? Harto error de las personas que me lo han entregado. Este era el jardín. El diseño que rige la ordenación de las plantas, así como de otros elementos, escultura, ornamentos, albercas, fuentes, que intervienen en la configuración de un espacio de recreo, tiene un interés artístico en sí mismo, considerado como planificación de un espacio, pero también en relación con la arquitectura. El segundo párrafo está hablando del jardín, ¿cierto? Entre los pueblos islámicos, ¿se acuerdan que yo les conté que los pueblos islámicos son todos aquellos que nosotros estamos en Occidente? Chile es un país occidental.
Pero países como Arabia Saudita, Pakistán, Irán, Irak, Sudán, todo lo que es África, todo lo que es China, Japón, todo eso pertenecen al oriente en el mundo. Y en el oriente, la principal religión, si nosotros tenemos como principal religión el cristianismo, cualquiera de las religiones del cristianismo, la católica, los testigos de Jehová, los mormones, todo, ¿no es cierto? Cualquier religión son cristianas en esa parte del mundo son islámicos, es decir, creen en Mahoma y su libro, el Corán, y nosotros tenemos como el libro la Biblia. Eso es lo diferente, es un datito para que conozcan sobre el Islam. Entre los pueblos islámicos, el jardín es una evocación al paraíso. Nosotros también pensamos en un paraíso. En el Corán, recuerden, el Corán es el libro religioso más importante del Islam, que nosotros en comparación tenemos la Biblia. En el Corán se promete un jardín recorrido por arroyos a quien obre rectamente. Dijimos que el obrar rectamente significa que él se porte bien. Se concibe pues un oasis interior de placer y de frescura frente a lo agreste del exterior. Lógicamente ustedes saben que ustedes han visto más de alguna película, alguna serie, que esos que se ven que usan turbantes, que usan, ¿no es cierto?, se tapan la cara y la mujer siempre andan tapada, su contexto principalmente es de desierto. Entonces en el desierto ellos al encontrar el oasis tienen, ¿no es cierto?, su salvación y donde se sienten mejor. En el tercer párrafo dice, se organiza ese mismo jardín, se organiza de forma geométrica en torno a 4 partes cortadas por canales que evocan 4 ríos con flores, árboles y arbustos. En Occidente, el jardín constituye una manifestación artística capital durante la Edad Moderna. Y ahí yo les dije, bueno, y en el otro párrafo, en el Renacimiento italiano tiene un diseño regular, ordenado según formas geométricas que se difunde con variantes por toda Europa. El arte de la jardinería al final es un arte, ¿no es cierto? Es un arte, no solamente es un oficio, es una profesión, es un arte. De la jardinería alcanza un gran refinamiento en la Francia de Luis XIV. ¿Se acuerdan que les dije del Palacio de Versalles que él hizo, que es su gran obra? Se realizan jardines basados en grandes ejes principales y secundarios que forman avenidas en relación con las fachadas palaciegas. Comúnmente suele hablarse de jardín francés. Ahora, hablan de otro país. En Inglaterra del siglo XVIII, en cambio, se extiende la moda de un jardín pintoresco con cambios ondulantes y un terreno con altibajos y estanques irregulares, en el que se combinan praderas con masas arbóreas y plantas jóvenes. Ese era el texto, hablaba del arte de la jardinería. La primera pregunta, chiquillos, en lo que hay que darse cuenta es que dice, marca con un victo, o lo pueden hacer con una cruz, como quieran, el interés, con un victo, el interés que rige a la ordenación de planta, pero puede ser uno o más, ¿ya? Entonces, ¿alguien recuerda? Eso está en el primer párrafo, jóvenes. ¿Qué interés tiene el arte? ¿Por qué se hacen los jardines? ¿Con qué fin se hacen los jardines, chiquillos? ¿Cuáles serían las dos? Porque hay dos. ¿Cuáles serían? Artístico. Por un afán artístico, porque lo hemos repetido harto. Y también, ¿por qué? ¿Para qué uno también usa el jardín? Recreativo. Recreativo. Muy bien. Entonces, jóvenes, no puede faltar una. Son las dos, el artístico y el recreativo. Tengan el cuaderno aquí porque allí es donde están los mayores errores. ¿Qué se promete a los que obran rectamente? ¿Dónde está, chiquillo, esa respuesta, chiquillo? ¿Qué se promete a los que obran rectamente? ¿En qué párrafo está esa respuesta, chiquillo?
En el segundo. En el segundo. En el segundo párrafo. ¿Y qué se les promete a ellos, a los que obren rectamente? Un jardín. Un jardín, ¿qué más? Un jardín. ¿Cómo tiene que ser ese jardín? Recorrido por arroyos. Exacto, recorrido por arroyos. Es un jardín que uno supone que tiene plantas, árboles, arbustos, pero también tiene que tener arroyos, porque eso para ellos es un oasis, ¿no es cierto? Es un oasis lo que tiene. Entonces, ¿qué se promete? Que anden por jardines con arroyos. Con eso estaba bien porque me lo ponen textualmente como estaba en el texto, o también pueden poner que ellos quieren un oasis con fuentes, con plantas, árboles, etc. Cualquiera de las dos respuestas, que me la pongan tal cual como está en el texto, o con sus palabras, está bien, pero tiene que estar en el texto. Son palabras que uno sabe que están. Lo que pasa es que ustedes me están usando solamente sinónimos. En este, chiquillo, marca con las características del jardín del Renacimiento italiano. ¿Dónde está esa respuesta, chiquillo? Aquí. Por aquí. ¿Dónde está esa respuesta? ¿En qué párrafo? ¿En qué párrafo nos pregunta sobre el Renacimiento italiano? En el segundo. En el Estoy. segundo, que está aquí, ¿no es cierto? En el segundo, si fuera total, es como en el cuarto, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, pero en este pedacito, el segundo. Ahí dice, pues, uno, miren, aquí está la pregunta, por eso ustedes deberían subrayar las características del Renacimiento italiano. Entonces, ustedes van al texto y buscan, subrayan ahí, Jardín del Renacimiento italiano. ¿Y qué se dice de este Jardín del Renacimiento italiano? Tiene un diseño regular, ordenado según formas geométricas, que difunde con variantes por todas. Es regular con figuras geométricas, es regular con figuras geométricas. A ver si nos acordamos. ¿Y cuál sería la alternativa ahí? ¿O cuál sería lo correcto, chiquillos? ¿Cuál sería la correcta o las correctas? La primera. La primera. Porque dice, mire, la primera dice, variedades de formas geométricas regulares. Tal vez no lo dice igual como está acá, pero dice que es un diseño regular, es decir, ordenado, ¿no es cierto? Y tiene forma geométrica. Y acá dice que tiene formas geométricas regulares, ¿verdad? Que debe tener por ahí varios triángulos, varios cuadrados de macizos, de arbustos, de plantas. Eso es lo que representa el Renacimiento italiano. ¿Ya? Y aquí donde tenemos hartos problemillas, como la muestro porque tengo una mancha en el... ¿Es verdadero o falso, chiquillos? Hay que buscar. Piensen en esto, piensen. ¿El arte de la jardinería es una pintoresca combinación de arbustos y plantas? ¿Solo eso, según lo que dice el texto, chiquillo? ¿Solo es de arbustos y plantas el arte de la jardinería? No. No, ¿por qué? ¿Qué otra cosa tiene que tener también el arte de la jardinería? ¿Qué otras cosas tiene un jardín? ¿O puede tener un jardín? ¿Qué otra cosa aparte de... Ahí decía una